Con la presencia de más de 600 personas se llevó a cabo el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el cual tuvo una alta participación política, teniendo en cuenta que se hicieron presentes muchas de las personas que aspiran a ser precandidatos rumbo a las elecciones 2023. Sin embargo, el titular de la entidad, Marcelo Uribarren, dijo: en las promesas que escuchemos, que quede claro que la salida es con el sector privado y gracias a la inversión privada. Los turelos estuvimos presentes en el evento y dialogamos con diversos referentes, entre ellos el economista Ricardo Arriazu, en el cual, en este movido, complejo y cambiante entorno internacional, le preguntamos si Argentina tiene viento a favor y qué perspectiva ve para la economía local. Esto nos decía. Doctora Arriazu, ¿la Argentina va a enfrentar en los próximos meses un viento de frente o un viento de cola en lo que se refiere a la situación externa? En realidad es un viento casi de cola. Y déjeme aclarar la palabra casi. El mundo está enfrentando un problema inflacionario. Parte es por cambio de precios relativos, la guerra, el problema del cambio de la matriz energética, pero la mayor parte es por políticas irresponsables que aplicaron los países, no en el 2020, sino en el 2021. Eso elevó la inflación a niveles sin precedentes desde fines de la década del 70. Y a eso hay que combatir. Y entonces lo están combatiendo. ¿Cómo lo combaten? Con ajuste fiscal y ajuste monetario, subiendo la tasa de interés, bajando el gasto público. Eso, por definición, lo que hace es, por un lado, baja el nivel de actividad económica. El año pasado el mundo creció 6%, este año crecerá quizás 2%, con los países más importantes quizás 0%. Y al mismo tiempo subiendo la tasa de interés que baja el precio de los activos. Entonces la baja del precio de las acciones, entonces todo eso produce un efecto riqueza. Entonces a nosotros nos afecta a través de ¿qué variables? Exacto, ¿por qué sería casi para la Argentina? Ok. Primero, los ciclos internacionales se transmiten por precios. Nosotros hemos sido beneficiados por precios de las materias primas que están cayendo, pero hemos sido totalmente perjudicados por el precio de la energía. En términos netos, en los primeros 8 meses del año, los términos de intercambio se deterioraron. O sea que subió más lo que importamos que lo que exportamos. Y lo segundo es la tasa de interés. Nosotros, como no tenemos acceso al crédito internacional, no nos afecta mucho directamente, digamos, porque el costo del capital es por nuestro propio riesgo, no por el mundo. Pero al subir la tasa, bajan el precio de los activos y los argentinos tienen 400.000 millones de dólares afuera. Por lo tanto, le baja el valor de la riqueza de los argentinos y de todo el mundo. Y eso nos afecta. Y las señales que está dando el equipo económico actualmente van en la dirección de reducir el gasto o de tener más gasto y de tener un problema futuro. A ver, los primeros discursos implican claramente un cambio de discurso. El discurso en el Council of the America fue claramente pro-Occidente. El discurso de ir al fondo, al Tesoro de Estados Unidos, de subir las tarifas, etcétera, etcétera, es pro-mercado. Y luego hicieron un canje de deuda que eliminó los vencimientos de corto plazo. Lo que eso hizo es que en el corto plazo no hubiera emisión y por lo tanto, al no haber emisión, baja la presión sobre el mercado cambiario y baja la brecha. Simultáneamente, para conseguir reservas, pusieron el dólar soja, que en realidad es un déficit fiscal. Pero es un préstamo que consiguen, porque la gente anticipa lo que iba a exportar después. Y consiguieron un préstamo. Entonces, todo eso le da cierta liquidez en el corto plazo para manejar la situación. ¿Cómo puede desembocar esa situación, digamos, cuando se habla de diciembre o los primeros meses del 2023? No, ahora, todo lo que exportamos ahora, que en realidad no lo exportamos, registramos y liquidamos. Son dos cosas distintas, pero el gobierno consiguió los dólares. Ahora eso va a comenzar a caer de acá en adelante. Si yo bajo el déficit fiscal, subo las tarifas, dejo de emitir, no van a tener problemas de reserva en el corto plazo. Van a seguir exactamente como están hasta ahora. Y para concluir, ¿usted cree que el ala del gobierno que no cree en esa estrategia o en esa receta lo va a permitir? No, esa es justamente una de las grandes dudas que hay en Argentina. ¿Esto es un cambio pragmático o va a dominar lo dogmático?
¿Están haciendo esto por convencimiento que hay que hacerlo o lo están haciendo por necesidad? Y por lo tanto, cuando vengan los impactos de la suba de tarifas y el ajuste, sí la parte más heterodoxa va a aceptar. Bueno, y eso es lo que todos estamos tratando de ver, digamos, y yo en eso soy relativamente pesimista. Pesimista ante ese dilema, usted es pesimista. Yo soy pesimista. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Allí estaba la opinión del economista Ricardo Arriazu sobre el contexto internacional y también las implicancias en la economía doméstica. Ahora bajamos y le hacemos doble clic a la realidad sectorial con la opinión de Hércules Felipa, el titular del Centro de la Industria Lechera, titular de Manfrey y también vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, el cual en el siguiente tape se refiere a las restricciones en materia de importación, los reclamos sindicales y si esto puede afectar a la producción. Lo vemos. En este contexto, al menos en el corto plazo, ¿hay riesgo de algunos sectores industriales que entren en un parate debido a esta restricción de hacerse de los insumos importados para luego elaborar sus productos? Mira, hasta ahora, de hecho, por ahí ha habido demoras en algunos sectores puntualmente, que después, bueno, ingresaron y después pudo retomarlo, pero yo acá le agregaría otro elemento más, además de eso, que sí puede llegar a parar actividades, que son los conflictos sindicales. De hecho, lo que nos pasó la semana pasada con el tema de los neumáticos, en donde prácticamente todas las terminales automotrices tuvieron que parar la producción por falta de neumáticos, y ese es un elemento más que atenta contra la continuidad del proceso productivo. Hércules Felipa, gracias por este contacto con los túneles. Un gusto. Se sabe que en nuestro país la mayor proporción de las divisas las aporta el campo. ¿Cuáles son los desafíos del sector agroindustrial? A continuación vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el cual se refiere al clima, pero también a la política. Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, un gusto tenerlo en Los Turelos. Comenzamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es la preocupación actualmente del hombre de campo de cara a lo que va a ser la futura campaña del próximo año? Bien, a ver. Vamos a marcar algunos rangos. La primera preocupación, obviamente, es la conducta climática. Las perspectivas no son buenas, la situación es mala también, pero las perspectivas tampoco son mucho mejores, ya que la probabilidad de un tercer año continuado de Niña es muy alta, y esto evidentemente afecta a la producción. El primer desafío del productor es ver cómo se desarrolla la humedad, para ver primero si siembra o no siembra, y segundo, ver qué tipo de cultivo puede sembrar. La segunda inquietud del hombre de campo es tener claras las reglas de juego que va a tener que enfrentar al momento de la cosecha. Hoy hay intentos del gobierno nacional de reflotar el poder para generar cambios en las retenciones, y esto evidentemente genera incertidumbre. Y de cara a los problemas restrictivos que tiene desde el punto de vista agrícola, puede ser un problema bastante importante, ¿no? Por último, Luis Macario, quien se espera que a finales de este mes asuma la presidencia de la Unión Industrial de Córdoba, nos dijo que algo no está funcionando bien en materia económica al referirse a los múltiples tipos de cambio que hoy conviven en Argentina. Pero también se refirió a los proyectos de Gastaldi Hermanos, esta empresa que es referente general de ESA, también de la provincia y podemos decir de la región en lo que refiere a la industria manicera. Lo escuchamos a continuación. ¿Cómo está la empresa y cuáles son sus proyectos inmediatos? No, la empresa nuestra está sólida. Nuestra empresa es una empresa bastante conservadora. Y en estos momentos de dificultades macroeconómicas estamos tratando de hacer los deberes y hacer los ajustes necesarios para mantenernos en esa condición. Nosotros hemos hecho inversiones en este último año que pasó, hicimos una inversión importante ampliando la planta productiva de maní en su capacidad en un 50%, hemos construido un depósito refrigerado que nos permite almacenar hasta 3.500 toneladas de maní terminado, semiautomático. Hemos realizado inversiones en
en automatización de carga del molino harinero. O sea, hemos realizado una serie de inversiones y hoy estamos un poco con el pie en el freno, queriendo ver cómo se va a desarrollar las cosas. Y siendo una industria fundamentalmente exportadora, ¿están pidiendo un tipo de cambio especial, digamos el dólar maní también? Bueno, eso se discutió dentro del sector, se plantea dentro del sector. Lo que pasa es que yo no creo que, lamentablemente, que podamos tener éxito en eso, debido fundamentalmente a que un sector como el manicero es un sector relativamente chico en la economía nacional, entonces no tiene como para ofrecer, como lo pudo hacer el sector aceitero, un volumen que realmente mueva el amperímetro, ¿no? Entonces no creo que tengamos un dólar diferenciado, pero sí, déjame decirte que obviamente que hay un síntoma cuando empezamos a hablar de distintos tipos de dólares de que algo no está funcionando bien. Y el problema más grande que estamos teniendo, me parece, es que ya los empezamos a naturalizar. O sea, los argentinos naturalizamos las cosas que están mal. Y eso es lo que tenemos que empezar a romper. Las cosas que están mal tenemos que empezar a entender de que están mal. No puede ser que exista un dólar para la soja, un dólar para la parte tecno, donde el funcionario de turno discrecionalmente determine quién gana y quién pierde.